Hola hermanos, que el Señor les bendiga. En este día les quiero hablar. Mi tema va a ser sobre la santidad, qué es lo que es, qué significa o santo, ¿ya? Vamos a empezar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿qué significa en el diccionario santo? Significa que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión. Santo también dice que es una persona considerada digna de veneración. ¿Ya? La palabra santo en hebreo es kadosh, es separado, otro, lo opuesto a lo que es común, refleja la pureza, la distinción, lo apartado, lo reservado a la consagración santísima. ¿Ya? Entonces podemos ver que en resumen la palabra santo se puede decir que es algo separado para Dios. ¿Ya? ¿Qué es santidad? ¿Ya? Proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado, y es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. Los vocablos hebreo y griego para santidad transmiten la idea de puro o limpio, en sentido religioso, apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. Entonces, santidad es la cualidad de santo. ¿Ya? Vamos a ver la teología romana católica, ¿ya? La enseñanza de ello. Bueno, la enseñanza romana católica, una persona se convierte en santo cuando es beatificado o canonizado por el Papa o un obispo prominente. La práctica romana católica, los santos son reverenciados, se les reza y en algunos casos son adorados. ¿Ya? Entonces ya hemos visto el significado de santo, que es apartado, y santidad es una cualidad de santo o una característica, ¿ya? Y en la religión católica también ya vimos que significaba santo, ¿ya? Ahora vamos a ver qué dice en la Biblia o algunos textos donde se refiere esta palabra, donde está escrita esta palabra santo, ¿ya? Por ejemplo, yo busqué en Hebreos 10:10, ya dice, Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir este párrafo de la Escritura? Que somos santificados, ¿ya? Mediante su muerte y resurrección. El sacrificio de Cristo nos limpia, somos santificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios es absolutamente santo, por tanto, toda santidad proviene de Dios, ¿ya? En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos elegidos, apartados por Cristo, llamados a ser apartados de todo lo que no agrada a Dios, a ser santo. El apóstol Pablo, siempre que escribía una carta a alguna iglesia, le dirigía a los santos. ¿Ya? Siempre se dirigía a los hermanos así. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Somos santos todos los que hemos invocado el nombre del Señor Jesús para salvación por la fe en su nombre.
Podemos ver otro capítulo en la Biblia que en Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Un cristiano no es alguien que no pueda pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado porque le pertenece a Dios. ¿Ya? Cristiano, ¿de dónde viene la palabra cristiano? ¿Ya? Cristiano, lo cual significa que nuestro modelo es Cristo Jesús, lo que tendría que traducirse en imitar sus pasos, su andar, su testimonio. ¿Ya? Pero ¿estaremos imitándole? ¿La imagen de Cristo está reflejada en mi vida? ¿Soy digno de llamarme cristiano? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo decidimos ponerle fin a la vida desordenada que llevábamos, esa vida de pecado. Renunciamos al pecado en el cual decidimos hacer un compromiso con Dios de vivir en santidad. El hecho de no ser perfecto no significa licencia para pecar. Muchos se excusan en que nadie es perfecto y por eso permiten que el pecado haga presa de ellos. ¿Ya? Nadie es perfecto, pero no quiere decir que recibamos el pecado con los brazos abiertos. Una cosa es fallar y otra cosa es acostumbrarse a fallar continuamente, poniendo como excusa la debilidad humana. En 1 de Pedro 1:15-16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Tenemos que ser santos porque Cristo es santo, ¿ya? Y tenemos que vivir la manera como la que Cristo quiere, ¿ya? Santo, mantenerse totalmente dedicados a Dios, separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. Debemos mantenerlo apartado y ser diferente. Lo que nos hace diferente son las virtudes de Dios aplicadas en nuestra vida. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, por lo que Dios nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes y nos da el poder para vencer el pecado. Todos pecamos, pero hay que esforzarse por ganar la victoria sobre el pecado. En la Biblia, cualquiera que ha recibido a Jesucristo por la fe es santo. La Biblia llama santo a todos los que creen y profesan las enseñanzas de las palabras de Dios. Nadie es santo por vivir una buena vida. Con un solo pecado en toda tu vida es suficiente para no merecer estar con Dios. Pero estamos todos muertos en delitos y pecados. Jesús vino a la tierra para mostrar lo que se puede vivir en santidad. Un día dijimos no al pecado y sí a la vida que Cristo nos ofrece. Es negarse a sí mismo y vivir para Dios. Se trata de recordar que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Jamás seré tentado más de lo que pueda soportar. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primer paso es huir de la tentación. ¿Ya? En 2 de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Poner nuestra confianza en lo que es permanente y eterno, no a lo terrenal, a sus tesoros. Estar limpio en lo moral y vigilante en lo espiritual. Hay que mantenerlo santo en todo nuestro actuar, leyendo la Biblia y haciendo lo que Jesucristo hizo y dijo. La bendición de Dios viene por obedecer la palabra.
y no solo conocerla. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces, podemos decir en resumen que somos santos porque somos apartados y elegidos por Cristo, separados para Dios. Toda santidad proviene de Dios. Nos hizo perfectos y nos santificó mediante su muerte y resurrección. Somos santos todos los que hemos invocado el nombre del Señor Jesús para salvación por la fe en su nombre. Renunciar al pecado y vivir una vida en santidad. Negarse a sí mismo y vivir para Dios. Al conocer a Cristo ya cambiamos nuestra vida y es santo porque empezamos a tener una vida regenerada. Antes mentíamos, fornicábamos, robábamos, idolatrábamos, ahora ya no. Tenemos una nueva vida en Cristo. Porque somos nacidos de Dios y no podemos practicar el pecado porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Apartados del pecado y de su influencia. Dedicar tiempo a Dios para santificarnos. Virtudes de Dios en nuestra vida. Nuestra prioridad deben ser las de Él. Pedir a Dios que nos ayude a ser librados de las garras del pecado. La santificación es el proceso del crecimiento cristiano a través del cual el Espíritu Santo nos asemeja a Cristo. La ofrenda de Jesucristo nos santifica. Mantenernos santos en todo nuestro actuar, haciendo lo que Jesucristo hizo y dijo. Santidad significa ser moralmente perfecto, puro, apartado del pecado. Voy a leerle un párrafo en la Biblia que dice en Gálatas 5, 17, 21, dice, antes éramos así, como es todo lo que les voy a leer, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes de conocer a Jesucristo así éramos, ¿ya? Ahora en Gálatas 5:22, ahora somos así, dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ya? Dice en Filipenses 2:13, para terminar, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ya? Él nos ayuda a querer obedecerle y luego nos da el poder para hacerlo. Para poder cambiar nuestra vida es someternos a su control y dejarle actuar en nosotros. ¿Ya? Debemos pedir a Dios que nos ayude a querer hacer su voluntad. Para ser como Cristo debemos pensar como Él y para poder hacerlo necesitamos el poder de la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Si quieren ver cómo puede estar el Espíritu Santo en nosotros, en la presencia, vean el estudio que hizo nuestro hermano Michael. Él explicó todo sobre el Espíritu Santo y les va a quedar más claro. Tarea para ustedes, como dicen algunos hermanos. Vean el estudio de nuestro hermano y ahí van a ver. Ya. Algunos consejos que podemos dar, que les puedo dar para que lo apliquemos en nuestra vida. Tenemos que aceptar la palabra, leerla diariamente, la Biblia, leerla y así vamos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estudiarla también, ¿ya? O recordarla o memorizarla, ¿ya? Nos ayudarán a resistir la tentación, también nos ayudarán a tomar buenas decisiones sabias. También nos sirve para brindar buenos consejos a otras personas. Es muy bueno memorizar algunos versículos, estudiarlos, no leer y leer, sino que también estudiar y memorizar y nos va a ayudar harto. Ya, por lo menos a mí me ayuda también.
También hay personas que pasan por problemas, dificultades y piden consejo, y si nosotros no estamos preparados, no sabemos qué responder, vamos a responder no vamos a responder algo bíblico, ¿ya? Entonces, un consejo es recordar Santiago 1:2, ¿ya? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿ya? Recordemos ese capítulo en la Biblia, en Santiago 1:2, que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, ¿ya? Muchos podemos saber de tapa a tapa la Biblia, pero no sacamos nada si no la practicamos, no la hacemos, no ponemos en obra lo que estamos aprendiendo. Y la palabra es la voz de Dios, es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que nosotros podamos seguirle a Él, podamos imitarle a Él y seguir sus pasos y andar en santidad como Él quiere que seamos, ¿ya? Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde. Un saludo a todos y espero que estén bien y que hayan podido entender un poco lo que les quise expresar, ¿ya? Chao, que el Señor les bendiga.